luchadora, como lo es la doctora Araceli Díaz. ¿Qué tal, Araceli? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Susana? ¿Qué Bien. tal? Bueno, Aquí estoy, recién salí de dar clases, llegué para poder sentarme un momento. Bueno, Araceli, en un banner que tenés en tu cuenta de Facebook, me parece muy importante esto de el 8 luchamos por nosotras y el 24 por la memoria, ¿no? ¿Qué nos podés decir respecto de estas dos frases que considero que tienen un enorme significado, Araceli? Sí, son dos cuestiones distintas, pero de todas maneras las dos son cuestiones de derechos humanos. El tema de las mujeres es un tema que a mi edad, claramente yo soy una persona ya muy mayor. Bueno, eso es relativo, 80. Eso es relativo. Sí, bueno, pero tengo una edad importante, pero tuve la suerte de tener un papá que me hizo creer que todos éramos iguales. Después yo me di contra las paredes, pero digo que ya iba con esa certeza en mi interior. Y después todas esas ideas respecto de las mujeres las pude ordenar cuando leí El segundo sexo de Simone de Beauvoir cuando estaba en la universidad como estudiante. La pelea es de todos los días. Yo muchas veces se lo digo a las estudiantes que cursan en alguna de las comisiones que yo doy, que es que todavía hay mucho por hacer, que la igualdad que tenemos es en los papeles, en la letra de la ley, pero que en el mundo real eso no sucede. En este país, de acuerdo a algunos pequeños datos que ya se han procesado respecto del último censo nacional, dice que nosotras somos el 21.4 de la población, el 51.4, o sea que somos más mujeres que varones. Y eso, que de acuerdo también a estos datos, nacen más varones que mujeres. Bien. Esto significa que hay otros elementos. Hay las familias monoparentales, alrededor del 90% de las familias monoparentales, aclarando que monoparentales cuando hay un solo progenitor, como cabeza vive un solo progenitor con los hijos, es mujer. 92% más o menos es el cálculo. Digo, las mujeres nos hemos hecho cargo de muchas cosas, estamos incorporadas al trabajo en gran número y por lo tanto tenemos muchísimas diferencias todavía con los hombres, muchas, en las que nosotros somos las que tenemos más cantidad de trabajo no remunerado, dedicado al cuidado, ya sea de los hijos, de los padres, de las personas de la familia que tienen enfermedades. En realidad tenemos algunas expresiones, digamos, que son muy claras, como el famoso techo de cristal que parece que no se rompe, o sea, que llegamos hasta un lugar y de ahí en adelante es muy difícil ascender para ocupar lugares de liderazgo. También hay otras que se llaman paredes o pisos pegajosas, que quiere decir que quedamos ahí aferradas. En realidad nos falta un montón para lograr la igualdad. En mi caso particular, yo he podido hacer cosas que muchas mujeres no hacen, pero tengo ese firme convencimiento que desde la más tierna infancia me enseñó mi papá y dentro de ese marco me muevo. Lo del 24 de marzo es otra cosa, porque lo del 8 de marzo es una cosa más universal. Lo del 24 de marzo es distinto, tiene que ver en forma directa con nuestro propio país, con la historia horrible de las dictaduras, la del 66-73 y la del 76-83,
con la cantidad de delitos que se cometieron, de los desaparecidos y muertos, de los niños apoderados, sacados de su familia, a los que se les ha violado la identidad, con la cantidad de presos torturados y con las limitaciones de la libertad que tuvieron todos los ciudadanos, que también pasó en nuestros países limítrofes, un poco más ampliado. Pero las dos son motivos de lucha, de seguir adelante, de seguir peleando por lograr, en un caso, la igualdad, que va a ser muy difícil en tanto el sistema económico sea el capitalismo, porque el patriarcado tiene que ver con el capitalismo. Sí, es cierto. Y lo de los derechos humanos son marcas que van a quedar para siempre, y que hay un montón de gente, hay bastante gente que no sabe que no es el que es formalmente. Y eso va a quedar así porque va a haber muchos de esos hijos secuestrados que no se van a encontrar, por más buena voluntad que uno ponga. En fin, son dos cuestiones duras de tratar. No, sí, desde ya. Y ya ahora estamos prácticamente muy cerca, porque el próximo viernes es 24 de marzo, ¿no es cierto? ¿Será 24? Es 24 sí, de marzo. El 24 de marzo, sí, el viernes que viene. Exactamente, y no es una fecha menor, todo lo contrario, que merece ser rescatada, reivindicada y no perder la memoria. Estoy absolutamente de acuerdo con esto. Por eso quisiéramos saber tu opinión, Araceli, como luchadora por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, que son seres humanos, aunque algunos consideren que no, ¿no? En fin, pero de personajes o de personas como Milei, como Esper y como tantos otros que a su vez financian a estas personas, que inclusive quieren negar los 30.000 desaparecidos, que dicen que es ficción, que es historia, que es, sí, un poquito lo que decían los nazis, bueno, son cuentos de hadas, fantasías, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión respecto de estos movimientos que han crecido tanto en la región, Bolsonaro y demás, ¿no? Y particularmente en esta Argentina y en este año electoral? Yo tengo la impresión, tengo en la memoria para mí una vieja película que siempre recomiendo, que se llama El huevo de la serpiente. De Ingmar Bergman. Que refiere al Tercer Reich. Exacto. Como ese desorden social desemboca en que cualquiera puede terminar siendo un caudillo o un supuesto líder. Un pobre hombre sin ninguna preparación, como era Hitler, llegó a creer que iba a poder dominar el mundo. Sin luces, sin mayores luces, medio trastornado, supongo, además. Y de esos personajes hay en todos lados. Creo que son distintos los que vos me mencionaste. En el caso de Milei creo que es como un gran payaso. O sea, con esos pelos que tendrá media hora poniéndose spray para que le queden así o lo que fuese, ¿no? Y que dice brutalidades, que por qué no podemos vender los órganos. Entonces, ¿quiénes son los que van a vender los órganos? ¿Los ricos van a vender los órganos o los ricos van a ser los que van a comprar los órganos? Sí, es cierto. Los pobres van a ser los que vendan para poder vivir y para poder tener algún hijo o lo que fuese. Sí. El otro me parece que es un poco más peligroso. Está convencido de lo que dice, uno lo ve y se da cuenta que está convencido. A esos especies de personajes de esa naturaleza, a mí me hacen temer la posibilidad de que la gente desencantada con los políticos en general, porque parece que todo se compra o se vende, o sea, el que hoy empieza acá con una postura política que parecía
determinada, que tenía principios, que tenía una ideología, ese mañana hace un acuerdo con el otro para ver si consigue 3, 4 puestos en lugares más o menos importantes, o llega legislador o cosas por el estilo. Uh-huh. La corte de ayudantes, no sé, nombres de toda clase, asesores, qué sé yo, que tienen los legisladores, es una vergüenza, una verdadera vergüenza. Coincido. Gente, cantidad de ñoquis que son chapas, en fin, hay mucho desaliento y hay razones para que haya desaliento de la política. Muchos partidos ya no son ni medianamente lo que eran y han olvidado hace mucho tiempo sus principios y se han anotado para hacer acuerdos con cualquiera con tal de poder rascar alguna cosa. Uh-huh. En el caso del Consejo de la Magistratura de la Nación, a mí me tocó porque la Federación Argentina de Colegios de Abogados me pidió que participara de la elección esa en el cuerpo de abogados para la elección de los representantes de los representantes, abogados. Sí. En la función que se pensó en la reforma de la Constitución del 94 de la Constitución era que hubiera un control del Poder Judicial por personas que pertenecen a otros espacios institucionales, como ser legisladores, como ser algún representante del Ejecutivo, como ser los representantes de las universidades nacionales, o sea, uh-huh, los abogados, que pudiéramos mirar con ojo crítico el Poder Judicial, poder pensar a quién hay que hacerle injuria, a quién hay que acompañarlo hasta la puerta del tribunal y ese señor dedíquese a otra cosa porque esto no va más. Pero bueno, se ha convertido también en un lugar de poder en lo que todo se negocia. Uh-huh. Y entonces va quitando las ganas. La verdad es que después de tantos años de que estoy peleando en una cosa o peleando en otra, a veces hay un enorme desencanto. Bien. Pero tampoco quiero ser tan pesimista. Creo que alguna vez podemos. El día 8, cuando fui a la marcha, fui caminando delante de una llamada Federación de Estudiantes Secundarios. Uh-huh. Chiquitos. La verdad es que fui delante de ellos marchando para oírlos, para ver los cánticos, para ver las ganas. Y eso me ilusiona, porque cuando ya no esté, sé que hay otras generaciones que vienen atrás y que van a seguir peleando. Sí. Que es la única manera. Sí, totalmente. Fue una marcha además imponente y estuve también. Y me pareció de mucha importancia y había todas franjas generacionales, mucha gente joven, mucha gente no tan joven, es decir, todo como una mezcla, inclusive que era muy importante porque eran de sectores absolutamente distintos y fue absolutamente pacífica como tenía que serlo, ¿no es cierto? Como son en general todas las marchas. Yo vengo marchando. Al final de la última dictadura he marchado cuando todavía estaba el gobierno de los militares. Uh-huh. Éramos un puñado pequeño de gente, pero y las marchas fueron creciendo en número. Está bien, hubo algunas magníficas en el año 84, sobre todo después de las elecciones que nos volvieron a la democracia. Uh-huh. Pero veo que sigue apareciendo gente más joven cada vez. Los centros de estudiantes de las escuelas de la universidad, como son el Superior de Comercio o el Poli, tienen centros de estudiantes en los que chicos trabajan. El otro día que fui al Superior de Comercio, he visto por los 22, dice, por los 30.000. Los 22 son de esa escuela, son desaparecidos de esa escuela. 22. Uh-huh. La Escuela Superior de Comercio de Rosario. Uh-huh. Es una brutalidad, un número enorme. Por supuesto que sí. Sí.
y salen a marchar, y salen con entusiasmo. Yo los veo, vivo ahí cerca, yo he visto salir en algunas otras oportunidades, cuando se reúnen ahí, salen para ir a la marcha, todos están. He visto padres caminando por la vereda, acompañando a sus hijos que van en la marcha, una cosa que conmueve. Pero bueno, ese es el futuro, estos chicos son el futuro. Siempre pienso que además cuando hablamos de los derechos humanos no nos tenemos que detener exclusivamente en ese momento horroroso de nuestra historia. Por supuesto. Los derechos humanos son mucho más que eso. Los derechos humanos son los que tenemos cada uno de nosotros y nosotras para nuestra vida, para nuestra historia, seamos argentinos o no. Los que vivimos acá tenemos que tener garantizados los derechos humanos y entonces atender las necesidades de los que denominamos grupos vulnerables, como son las niñas y los niños, como son los adolescentes, como son los ancianos, como son las personas que tienen dolencias mentales, dolencias físicas, como son los migrantes, exactamente, los de distintas religiones, los que pertenecen a distintos grupos de grupos nativos argentinos, gente de siempre, bueno, esos que son más vulnerables, que son desprotegidos, tienen que tener posibilidades de ejercer sus derechos. Pero ¿cómo van a ejercer sus derechos si ni siquiera saben que los tienen? Eso es grave. Sí. Eso me preocupa cada día. Bien. Araceli, fuiste, que no es un dato menor, desde ya todo lo contrario, que lo dijimos en la presentación, la primera mujer presidenta del colegio, y me duele y lo digo, de abogados, que ya debería haber cambiado abogados y abogadas o profesionales de la abogacía o de la abogacía, y no lo cambian. Presumo que porque no quieren, porque no me pueden decir está en trámite. ¿Está en trámite qué? Golpear puertas, por favor. ¿Cómo de abogados? ¿Y nosotras qué? ¿Cuál es tu recuerdo, tu experiencia? De hecho, yo tengo mi posición formada y bueno, la manifesté, pero ¿cómo fue? Porque fue fuerte y fue en el 2013, ¿no es cierto? Sí, 2013. El colegio en el año 2016, me parece, o 15, cumplió 100 años. Sí, exactamente. Sí, tengo, siendo de los fundadores del colegio, que fueron todos hombres, sí, claro. Sí. Por supuesto, además... En ese momento histórico, claro. En esa época, quienes eran abogados, eran solamente hombres. Sí, desde ya. Cuando yo me recibí, año 69, principio del 69, hace 54 años ahora, éramos un pequeño puñado de mujeres. Era en los 60, un momento que yo creo que fue como una bisagra en la historia. Los 60 fueron muy movilizantes. Si pensamos las cosas que pasaron en los 60 en muchísimos campos, vemos que se modificaron muchas cosas. Yo pienso si en la música, los Beatles, los Rolling Stones, si pensamos en la política internacional, la guerra de Vietnam, Cuba, si pensamos en la Iglesia Católica con el Papa, se llamaba Juan XXIII. Juan XXIII, claro, sí. Que hizo el Concilio Vaticano II, porque la gente que es católica, muchas de ellas jamás vieron una misa como las que vi yo cuando iba al colegio, que el sacerdote hablaba todo en latín y de espaldas a la gente que estaba en la misa. No entendía, la mayoría no entendía nada. No, me imagino. Yo tenía un misal bilingüe, castellano y latín. A ver, que bajó, o sea, que empezaron a haber casamientos con algunos muchachos que tocaban la guitarra cuando se casaban, que había hippies que usaban una minifalda, que se inventó la píldora. Exacto.
que dio libertad en el mundo, en el campo de lo sexual, digo, cantidades de cosas, las revoluciones que hubo, la de los estudiantes en Francia, en Tlatelolco, en la China, acá, el mayo francés, el mayo francés. El mayo francés, sí, un hervidero, un verdadero hervidero que hizo grandes cambios. Entonces yo me pensaba a mí misma, cuando fui con mi super minifalda a una audiencia, el abogado de la otra parte, yo en ese momento, yo no me acuerdo quién era, pero en ese momento pensé, este viejo, y debería tener 40 años, tendría el fulano viejo, hacía calor de morir y estaba de traje con chaleco, y me miró, no dijo una palabra, pero me miró como diciendo, ¿y esta qué hace acá? Me imagino. A ver, nos empezamos a mimetizar, usábamos nuestros consabidos trajecitos. Después agregamos los pantalones. Ya hace un tiempo que formo parte de una cosa que se llama Club de la Pollera para volver a usar la pollera. Este año estoy contenta, voy por la calle y veo muchas mujeres con vestidos. Sí. Digo, bueno, estamos volviendo. Pero creo que el cambio fue muy importante. Por supuesto que ahora nosotros graduamos muchísimas más abogadas. De los 10 mejores promedios, siempre 7 u 8 son mujeres. La Universidad Nacional de Rosario gradúa más mujeres que varones en la suma de todos sus graduados. Me parece, todavía tenemos muchos que son estudiantes que son de primera generación, o sea que en su familia no hay ninguna persona con título universitario, y eso ayuda, eso hace pensar en la posibilidad de los cambios en la sociedad, eso da mucha alegría y una mirada poderosa de futuro. Bien. Pero falta tanto para caminar. Como decía, no sé si vos te acordás de Frida Kanter, como decía Frida. Sí, me acuerdo no desde ya. Dice, ahora fumamos público. Sí. Pero seguimos cargando a cuestas todas las mucho cosas más desde ya. Que tenés que tener la heladera provista, sí, que los chicos sí le tienen que hacer el regalo al compañero, sí, que tienen que llevar la tarea, si hay que llevar papel glacé, si a ver, si viene alguien que te ayuda a limpiar o si tenés que limpiar, todo, absolutamente de acuerdo. Si tienes la ropa limpia, todo sigue siendo en la gran mayoría responsabilidad de las mujeres. Bien. Ahora trabajamos afuera, pero también nos seguimos cargando todo el reparto de la actividad, de los cuidados y ese tipo de responsabilidades falta bastante. Bien. Araceli, bueno, sí, ya tenemos que finalizar. Desde ya, enormes gracias por concedernos parte de tu tiempo. Podríamos seguir mucho más, pero bueno, son los tiempos del programa. Mucho. Y si en alguna oportunidad estás de acuerdo,